¡Un auto! Marco Antonio Regil. Regil, ¿Tú te visualizabas de adulto haciendo esto? Sí, yo jugaba que era locutor de radio. ¿Y estudiaste comunicación? No, pues a los 14, 15 años. 15 años empecé a trabajar. Ah. Entonces llegó un punto que era o trabajo o estudio. Tenía yo que salirme, fue también un tema familiar. Mi mamá tuvo un accidente, pero mi mamá se quedó con una discapacidad, un año sin caminar y todo. Y entonces ahí yo ya la empecé a mantener. Me fui a vivir a Tijuana. O sea, tú mantenías a tu mamá durante A partir de los 18 años, ya. A partir de los 18, ya. Y me salí, no terminé. 93 me vengo a la Ciudad de México a jugármela. Solo, sin conexiones. Nada. Sin nada. Lloraba yo todas las noches de soledad, así, veía por la ventana así de la ciudad y lloraba y decía, ¿cómo lo voy a hacer? Me compré un celular con el poquito de dinero que tenía por si algún productor me regresaba la llamada. Nunca me llamó nadie. Y fue Raúl Velasco el que me dio mi primera oportunidad. ¿De veras? Sí, Raúl Velasco, por un error que cometí. Si me preguntan cuál fue tu fórmula, yo hacía lo que nadie quería hacer. Yo sustituía. Alguien, tú no querías trabajar el domingo, yo lo trabajo. No querías trabajar el Día de las Madres, yo lo trabajo. Es el hambre. Me conocí a Robert Kiyosaki, mis amigos de Kiyosaki, me capacitó. Él quería entender el mercado latino y yo quería aprender de lo que le enseñaba. Trajimos el primer taller así con la marca de Rich Dad, Poor Dad, Padre Rico, Padre Pobre. ¿Lo trajiste tú? Sí, fue el primero. La cosa más importante, la lección financiera más importante que la gente debería saber y no sabe. Que el dinero Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Marco Antonio Regil. Regil, porque la vez pasada me regañaste, güey. Es que ya de Barba ya soy ahora de Regil. Ya me cambiaron el apellido, ¿no? Marco Antonio Regil. ¿Cómo te admiro, hermano? Qué bueno que estás aquí. Hace muchísimo que quería tenerte en el programa y por agendas no habíamos podido coincidir. Y igualmente, Nayo, es un gran gusto estar aquí contigo. También te debemos... Bueno, la yo voy allá contigo también. Pero muy feliz de estar aquí contigo por fin, aquí en Ciudad de México. Gracias, amigo, por invitarme a tu espacio. Oye, Marco, todo el mundo te conoce por la gran carrera que has tenido, una carrera muy íntegra, muy profesional. ¿Quién es Marco Regil? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste, güey? ¿Cómo fue tu infancia? Un güey muy chambeador. Soy el tipo de persona que me imagino que tenemos mucho en común, aunque no tengo el gusto de haberte tratado tanto. Soy muy aferrado. Hago pocas cosas, pero cuando digo voy a hacer algo, lo hago bien, me profesionalizo, aprendo, leo y me gusta hacerlo bien. Así sea a nivel personal o a nivel profesional. Me meto al pádel y quiero ser muy buen padelero. El mejor padelero. ¿Eres muy competitivo? Soy competitivo, pero no por... O sea, sí me gusta, obvio, me gusta ganar como a ti, pero no es eso, es más que un tema de excelencia. Me gusta hacerlo muy bien. Me gusta sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo, de la calidad de lo que estoy haciendo. Ya si ganamos o no ganamos, pues eso ya es la consecuencia, ¿no? Sí, claro. El mercado, el público dice, pero si me meto en algo, quiero hacerlo profesional. Me meto a andar en bicicleta y me vuelvo experto en bicicletas, ¿no? Ando al pádel y me hace de palas, de pelotas, de técnicas, todo. Me meto al podcast, pues lo mismo. Oye, ¿siempre ha sido así? Sí. ¿Cómo fue tu niñez, Marco? ¿Dónde naciste? En Tijuana. Soy de Tijuana. Soy de Tijuana, pero mi familia es del sureste. O sea, soy más campechano, yucateco. Ajá. Pero mi familia, tres de mis 4 abuelos eran de Campeche y Yucatán. Mi papá nació en Yucatán, mi mamá nació en Piedras Negras, Coahuila, pero porque mi abuelo era radiodifusor, ingeniero de radio, fue de los fundadores, de los primeros. La primera estación de radio que se abrió en México, que fue la de Excelsior, él fue uno de los ingenieros que la abrió. Fue presidente de la Cámara de Radio. Antes de eso fue telegrafista, andaba en la Revolución Mexicana interceptando telegramas. De los federales y todo. Revolucionario, pero no de andar con el rifle, sino de espionaje, de telegrama. Entonces imagínate, telegrafista y luego ya ingeniero, radiodifusor. Y yo nazco en Tijuana por azares del destino, porque mi abuelo andaba abriendo estaciones de radio en toda la República Mexicana. En esos tiempos, cuando se inventó la radio, todo el mundo salivaba por una estación de radio, ¿no? Porque era poder, era un medio de comunicación. Entonces, mi abuelo nos contaba que había una lista y la presidencia de la República asignaba, o sea, los mandaba, él y otros, eran como 3 o 4 ingenieros que se iban a abrir estaciones de radio. Entonces, de repente empieza la corrupción.
y empiezan de repente, le llaman del gobierno federal, oye, ingeniero Sánchez Ayala, le pedimos que se salte ahorita usted y se vaya directo. No, permítame, yo tengo una lista. No, pero es que mire, de la presidencia. Y mi abuelo era así recto, de esos impecables, que no recibía mordidas ni nada. Entonces empezó a tener muchos problemas porque la radio, abrir estaciones de radio se volvió el oro de ese momento. Entonces él dijo, mejor me retiro porque no voy a recibir dinero. Me están diciendo que o lo hago o lo haces, o va a haber problemas. Sí. Y entonces dijo, mejor, ya estaba grande y dijo, le dieron 2 concesiones de radio porque pues, fue uno de los fundadores de la radio y todo. Y se fue a Tijuana, abrió sus estaciones y allá se quedó a una cuadra de la frontera con Estados Unidos. Y en esa casa nací yo con una estación de radio en la casa. Para mí la radio, y digo, esto me da risa, digo, me da mucho gusto lo de los podcasts y todo esto, pero yo te juro que, y tengo testigos que lo avalan, por allá del 99, 2000, cuando no existían los podcasts, yo le decía, se lo dije a Univisión, se lo dije a Televisa, se lo dije a Telemundo, oye, ¿por qué no hacemos programas como si fuera un programa, te lo juro, un programa de radio con cámaras y entrevistamos gente? O sea, tenía la visión del podcast. Sí, güey. Pues era llevar la radio, no era nuevo, ya lo hacía Howard Stern y lo hacía mucha gente en el mundo, en Inglaterra, o sea, no es que yo lo inventé, no, pero yo en México nadie lo hacía, en América Latina, en Estados Unidos, excepto, te digo, Howard Stern, algunos así de famoso fue de satellite radio, ¿no? Y todo. Sí. Pero yo decía, hagamos eso, está bien fregón porque son entrevistas muy íntimas. La radio tiene una intimidad que no tiene la tele, es un estudio chiquito, aparte cuesta menos. Y sí, no. Y cuando yo empecé mi podcast hace ya casi 12 años, nadie sabía ni qué significaba la palabra podcast. Fue como una necesidad de expresión. Y ahora veo lo que pasa y digo, no estaba yo mal. No, tenías mucha razón. Hubiera sido insistente, güey, completamente. Pues fui insistente y por eso abrí mi podcast cuando... Que tú eres de los precursores aquí en México. Sí, 12 años ya de con el podcast. Se llamaba, le pusimos Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil, porque nadie entendía que era podcast. Entonces oía Deepak Chopra, que tenía un podcast, también fue de los precursores en Estados Unidos. Se oía como si fuera radio AM, la calidad era pésima. Se oía como, y se llamaba Chopra Radio. Entonces, y se oía así, habían unas apps con las que podías grabar y la calidad era pésima y se oía como radio AM. Y luego ya sacaron como calidad radio FM y luego ya pues fue mejorando y aquí estamos. Pero eso es un fenómeno increíble porque la radio, yo que vengo de radio, la radio, fíjate, cuando nació la tele, dijeron, la radio va a morir. Sí. Y mi abuelo lo decía, mijito, la radio nunca va a morir. Y sigue vigente y más fuerte que la tele ahorita. Exacto. La tele cayó y la radio ha resurgido. Totalmente. La tele se hizo podcast. La tele se hizo, la radio se hizo podcast. La radio se hizo tele. Porque ahora le pones cámaras a la tele, como los podcasts. Empezaron los podcasts a ponerle cámaras. Ahora la radio le pone cámaras y ahora la radio es tele. Y la radio es podcast y la radio es... O sea, es increíble cómo no desaparece. Oye, y te pregunto algo, Marco. Cuando estabas niño y estabas en todo ese entorno, ¿tú te visualizabas de adulto haciendo esto? Sí, yo jugaba que era locutor de radio. Fíjate. Porque tenía en la casa, te digo, imagínate también el privilegio de haber nacido en una casa donde la profesión que yo quería, pues estaba ahí. Había una antena, mi abuelo había construido la antena, mi abuelo era ingeniero. Entonces él construyó su transmisor de bulbos. Ya estaba mi abuelo con los tornillos y se fundió un bulbo, se salía a la estación del aire, tenía la antena. Qué maravilla, güey. Sí, en el patio de la casa donde vivíamos, te ibas hacia atrás, estaba la casita y luego hacia atrás y estaba la antena y abajo de la antena mi abuela tenía gallinas. Entonces a veces, tráiganse unos huevos para el desayuno y íbamos a agarrar los huevos de las gallinas. Ahí ya estaba la torre y estaba el transmisor. Entonces mi abuelo era como era un ingeniero, un genio, ¿no? No muy platicador, no mostraba muchas emociones, pero era un hombre de radio, honesto. Otro de los pronósticos que se aventaba el abuelo decía, mijito, nosotros vamos a recuperar Estados Unidos. A toda la familia nos decían, vamos a recuperar en Estados Unidos con la migración. California, Texas, todo va a ser más latino cada vez. Dice, no va a ser México, pero lo vamos a recuperar con la inmigración. Estados Unidos va a ser latino. Te estoy hablando de los principios de los 70. Oye, gran visionario. Era visionario. Fue yo la primera vez que le pregunté a mi abuelo, porque yo sabía, mi abuela era muy católica, campechana, muy católica, tradicional, y mi abuelo pues, no hablaba mucho de eso. Eran los tiempos en que no tenías que ser idéntico a tu pareja para casarte. Mi abuelo tenía otra mentalidad. Y un día me acuerdo que le pregunté, porque yo tengo un amigo judío, que es mi amigo, todavía es mi manager, David Steinberg, éramos amigos desde niños. Y me decía David que
yo era católico, ya no practico ninguna religión, pero yo le decía a David, pues Jesús es Dios, y David se reía y decía, Jesús no es Dios, hija. Y teníamos nuestros debates. Yo tenía como 6, 7 años y le pregunté a mi abuelo, oye, abuelo, le dije, mi amigo David, que es judío, me dice que Jesús no es Dios. ¿Es Dios o no es Dios? Y me acuerdo claramente que me dijo, mijito, Dios es el universo entero. Es lo que vemos, lo que no vemos, lo que nos conecta, lo que traemos por dentro, por fuera, todo es Dios. Si tú le quieres decir Jesús y él le quiere decir de otra manera, eso es intrascendente. Lo divino, lo sagrado, la energía que nos une, eso es el universo. Fíjate, qué bonita manera de ahorita cualquier bloguerito te lo dice. No, pero en aquel entonces y con tanto tema de las religiones, porque antes eran muy fuertes. Pues sí, era muy fuertes y era de yo, pues qué leía, qué hablaba. Pues era un hombre de mente muy abierta, muy inteligente. Y pues tuve el gusto de crecer con ese abuelo. O sea, tu abuelo fue una figura muy fuerte para ti. Sí, pues fue parte de la historia de la radio en México. Fue en 1941, hay una convención en La Habana, Cuba, donde mandan a representantes de todos los países del mundo a discutir cuáles iban a ser las siglas, las señales, las radiofrecuencias y las potencias para compartir. Y entonces, con el poder del presidente Lázaro Cárdenas, en el 41, mi abuelo va y representa a México. Y se escoge la X para México, por eso todas las estaciones de radio y televisión empiezan con X, por la X de México, la X. Y Estados Unidos escogió la K. Y entonces se negociaron todas las radiofrecuencias y potencias y todo el rollo, porque acuérdate, el FM no existía, era AM. Y una AM con una gran potencia, por ejemplo, qué sé yo, Radio Fórmula, tiene una estación en Tijuana que se oye hasta Los Ángeles, porque está en una frecuencia de AM con una potencia grande en AM y se oye hasta allá. Entonces, si esa fue la negociación, hasta dónde, qué frecuencias y qué potencias. Y así, esas eran las discusiones de esos tiempos. ¿Y te acuerdas que luego salieron los radios de onda corta? Onda corta, sí. Que podías escuchar hasta la otra parte del mundo. Pues el ham radio todavía existe, no ha desaparecido en momentos de emergencia. La radio tiene una magia muy especial, el CB, ¿te acuerdas? Sí, claro. Cuando éramos chiquitos, bueno, yo soy más grande. No, sí. Somos de la misma edad. Yo tengo 55. Yo también. Ah, ok. Somos del 70. Yo soy diciembre 69, o sea, un poquito, unos días antes. Más grande que tú. Pero claro, el CB, ¿no? Que te comunicabas y todo. O sea, la radio tiene una magia muy especial y la radio para mí sigue siendo, ahora los podcasts también, los podcasts son una maravilla. Es como el teatro para el actor. Un buen actor es el que puede hacer teatro. Es más fácil hacer cine, la tele es muchísimo más fácil, pero el actor de teatro es el verdadero actor, el que se forma en teatro, o el comediante, el que se forma en el stand-up. El stand-upero. Yo siento que para los que nos comunicamos, los que hicimos radio o venimos de radio o ahora podcast, ahí está la escuela. La tele es más fácil. O los conferencistas, ¿verdad? Pues la conferencia ahí en vivo, ahí te formas. Entonces, es una maravilla. O sea, para mí esto de los podcasts me parece una maravilla porque es una consecuencia de la radio. ¿Y quién lo iba a decir? La tele es la que ha perdido fuerza. O sea, mucha fuerza. Yo ya no veo tele, o sea, ni cable tengo, ni si prendo el aparato es para ver un podcast, para ver Netflix, para ver YouTube, Disney, YouTube. Soy súper. Yo también soy consumidor de YouTube. Pues que YouTube es la nueva televisión. Es la nueva televisión. O sea, ahí es donde hay canales de televisión con programas y con podcasts y con todo. Sí, los que hace muchos años decían eso eran los de Badaboom. Decían, la tele no desapareció. Lo que pasa es que la gente quiere escoger a qué hora lo ve y cuándo lo ve. Entonces, precursores también. La tele, sí, la tele nada más se transformó en YouTube. Y ahorita es como raro, ¿no? Voy a ver el programa que me gusta el jueves a la 1 de la tarde. Sí. Digo, es raro, ¿no? O sea, lo veo a la hora que se me da la gana. ¿Cuándo entras tú al medio artístico? Pues yo, medio artístico nunca, es que yo no lo considero medio artístico, sino al mundo de la comunicación, a la radio. Empecé en 1985, tenía yo 15 años. Este mes de junio cumplo 40 años de carrera. Oye, qué maravilla, Marco, porque nunca te saliste del huacal, como dicen ahí en el barrio. O sea, tú querías radio y tu primera aparición fue a tus 15 años en el radio. Te pregunto lo de la farándula porque tu boom fue 100 mexicanos dijeron. Pues, claro. Pero la parte o sea, entonces tu carrera es locución y comunicación. Sí, comunicación. Más que locución, porque locución es el que te anuncia esta semana tenemos ofertas y no sé qué. Nunca fui tanto locutor sí grababa anuncios, pero eso no era mi fuerte. Lo mío era la animación en vivo, la conducción en vivo. Siempre fue el tipo de comunicador. Mi escuela de comunicadores, pues siendo un niño de Tijuana, veía mucha tele en inglés. Entonces yo veía mucho la naturalidad de los conductores de televisión. Mujeres casi no había.
Pero el estadounidense era muy suelto, era muy casual. O sea, era la manera como conducía 100 mexicanos dijeron. Exacto. Pues yo crecí viendo a Richard Dawson, que era el conductor de Family Feud, crecí viendo a Bob Barker, esa fue mi escuela. La tele y la radio en inglés eran mi escuela. Como niño tijuanense, el único canal, teníamos 4 o 5 canales en inglés y el único canal español entraba al aire a las 2 de la tarde y ponían telenovelas. Y a mí no me interesaba eso. Entonces, la juventud de esos tiempos consumíamos básicamente música en inglés, tele en inglés, radio en inglés. MTV. MTV ya fue en el 85, 82, por ahí, sí, mucho más tarde. Pero claro, sí, también fue otro boom en cable. Y esa vez que entraste ya a los 15 años a la radio, ¿qué entraste a hacer? O sea, ¿estabas en algún programa? Traté de entrar antes, pero nadie me daba chamba. Me iba y me quería meter ahí de voluntario y todo, y hasta me corrían de las cabinas de radio. Apasionado por el radio. Sí, yo quería. Yo jugaba que tenía una estación de radio en la casa, ponía un micrófono, una bocina. Mi mamá me enseñó ahí, me decía, a ver, pues si quieres. Mi mamá era una mujer, era entrenadora de ventas. Entonces era conferencista y entrenadora de ventas. Entonces era de esas mujeres que quiero esto. Ok, va, pues hay un precio, lo vamos a pagar. O sea, ese era su tema. ¿Quieres algo? Hay un precio. Me decía, mijito, todos tienen sueños, pero muy pocas personas quieren pagar el precio. Todos además tienen puros sueños y dicen y le piden a Dios y no hacen nada. A mí no, si tienes un sueño, te vas a comprometer. Va. Y entonces le pedí a Santa Claus un micrófono, una bocina, una casetera. Un kit podcastero. Un kit podcastero. Entonces yo grababa y jugaba que era locutor de radio y tenía mi estación de radio. Entonces pasaba horas jugando a la estación de radio. ¿Y tu papá? Mi papá, pues no crecí con él. Él un hombre muy brillante, pero alcohólico. Fue coronel del ejército mexicano, piloto aviador, masón grado 33, cuando la masonería era la masonería y pues todo el gobierno mexicano era masón, ¿no? Desde Benito Juárez para acá. Pero alcohólico, entonces un hombre brillante, escribió muchos libros de criminología, si te vas, por ejemplo, a Mérida y sales del aeropuerto y ahí en la carretera dice Academia de Policía Luis Fernando Sotelo Regil y Colomé, pues ese era mi papá. Fundó la Academia de Policía de Mérida. Pero estuvo muy ausente. Entonces. Muy ausente. Y era un hombre militarizado. Fue militar. Fundó la desaparecida Policía Federal de Caminos. Wow. Él fue el que la fundó. Sí, entonces en el mundo de la policía falleció. Sí, ya falleció. O sea, del hígado, lo mismo. Pero alcohólico, entonces muy enfermo. Entonces yo crecí muy separado de él y crecí con mi mamá. Entonces, pero el tema de la comunicación pues me viene por el abuelo, por el papá, por la mamá. Por eso tu abuelo materno fue como tu papá. Pues sí, no creas que era muy cercano. O sea, era un hombre de esos a la antigüita. Pero era tu ejemplo. Pero sí, era mi ejemplo. Sí, no es que él asumiera el papel de papá, pero ahí estaba. Era el abuelito, buena onda, pero muy serio, jugaba con nosotros de vez en cuando, pero era un hombre muy a la antigua, muy al hombre mexicano tradicional. Sí. Le servían un plato más grande de comida. No empezaba. Era el macho. Era el macho. Sí, pero no era abusador, ni mucho más. Sí. Pero sí era la cultura del macho. Pues porque así era. ¿Y estudiaste comunicación? No, pues a los 14, 15 años empecé a trabajar. Estaba en la prepa. Entonces llegó un punto que era o trabajo o estudio. Y me salí, no terminé. No terminé la prepa, aunque después yo por mi lado, pues leí, estudié e hice una maestría en psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica en Estados Unidos. Pero como no terminé mis estudios previos, no te dan una maestría, te dan un certificado, certificado de haber completado la maestría. Pero ¿estás de acuerdo que todo lo que has experimentado en tu vida ya tienes toda una profesión completamente experimentada? Me fui haciendo yo solo, o sea, me fui haciendo yo solo y sí me gusta mucho estudiar, me encanta estudiar. No me encantaba la escuela tradicional porque era muy controladora. Totalmente. Cállate, no hables, no te muevas, no digas. Entonces yo siempre, pues me imagino que tú también lo haces en las conferencias y talleres, siempre les digo es que está cañón porque en la escuela nos coartaron todas las habilidades que hoy queremos desarrollar para ser líderes. Totalmente. O sea, estoy completamente convencido contigo. El sistema tradicional educativo, que todavía es la mayoría, no todo, hay escuelas nuevas que están innovando y todo. Sería injusto decir que todo está así, pero el sistema tradicional te hacía un borrego. O sea, cállate y obedece. Sistema militarizado. Oye, mi papá era militar, está perfecto para los militares, pero no todos queremos ser militares. Sí, no, totalmente. Güey. Entonces, cállate y obedece. Desde que empezaste a chambear, no dejaste de chambear ya. No, yo empecé a trabajar desde los 15 años ya oficialmente, el 15 de junio del ¿Cuál fue tu primer programa de radio?
Se llamaba Flash Rock Hits. Era un programa de rock en inglés. En Ciudad Obregón, Sonora. Era el único programa en vivo de la única FM en Ciudad Obregón, Sonora. Oye, pues qué padre, güey. ¿Entraste con el pie derecho? Pues sí, pues me metí, Nayo, porque no crees que me dieron el programa. Gané un concurso, estaban buscando supuestamente chavitos que quisieran ser locutores, nuevos talentos. Gané el concurso y pues ya empecé a ir a las prácticas y todo, me dieron mi premio y pues pensaron que el que ganaría sería un güey que se iba a cansar rápido y se iba a ir. Pero me agarró. Entonces un día agarra el gerente y me dice, oye Marco, te vemos súper clavado en esto, pero no tenemos nada que ofrecerte porque pues esto era una promoción para la estación de radio. Me dijo la verdad, bien... muy buena onda. Sí, me dijo la neta, me dijo, es que te veo muy apasionado, no tengo nada que ofrecerte aquí para entrar al aire realmente, que tengas tu propio programa, pues tienes que tener un permiso del sindicato, yo no tengo esa... Si abro esa hora me puede causar un conflicto porque el sindicato me va a querer meter una plaza sindical y yo no tengo locutores en vivo, todo es grabado aquí. Entonces... yo así casi con el ojo así, la lagrimita es como que de se aquí me acabó el sueño. Ya de aquí no me sacan. Y le dije, pues, ¿cómo le hacemos para que sí? ¿Qué puedo hacer? Me dijo, pues mira, primero ve a hablar con el sindicato a que te den chance de practicar. Si el sindicato te da una carta de prácticas con la cual puedes solicitar ante la Secretaría de Gobernación en esos tiempos tu solicitud para sacar tu examen de locutor. En ese tiempo hacían exámenes de locutor y era súper difícil el examen de locutor para trabajar en los medios, pero que te dejen practicar un par de años y tú vendes tu programa. Me dijo, yo te puedo dar el 50% de lo que vendas. Órale, güey. Te puedo dar un horario donde no hay ventas. Después de las 8 de la noche, me dijo, las ventas de la radio están muertas. Entonces, si tú quieres estar de 8 a 10, de 8 a 11 en las noches, yo te enseño a vender, no sé qué. Y me dijo, ¿y lo que vendas? Pues te doy el 20% de comisión de ventas y el otro 30% como productor de tu programa. Entonces, de lo que vendas, de ahí sacas tu sueldo. Pues buena oportunidad. Y yo dije, no, pues yo dije, sí, claro. Y fui, hablé con el sindicato, conseguí el permiso, saqué mi licencia de locutor 2 años después, estudié. Era una preparación terrible que tenías que hacer. Y empecé a vender mi programa, coachado por mi mamá. Y así empecé. O sea, yo me abrí la puerta. ¿Te compraban? Sí, tenía pues les hice paquetes. Dije, no voy a vender spots así sueltos. Dije, pues un programa le voy a vender exclusividad. No, ese fue consejo de mi mamá y del gerente. Los dos me dijeron, oye, pues qué bueno. Vende exclusividad, véndeles un programa completo. Un programa completo a un solo patrocinador. Véndeles lo que no tienen. ¿Y empezaste a agarrar lana? Sí, era una pizzería que se llamaba La Justa Pizza. La Justa Pizza. Y regalábamos pizzas todos los días. Entonces, hablábamos de pizzas. Bueno, no hablábamos el programa era de música, pero regalábamos pizzas y hablábamos de las pizzas tan ricas que tenían. No me digas, güey. Y dábamos pizzas. Empecé regalando cosas así. Y luego ya... Yo ya vi autos. Qué interesante. ¿Y luego te fuiste a vender autos? No, pues ya empecé en televisión, ya dábamos autos, digo, pero empecé regalando pizzas. Es la broma. ¿Cuándo pasas de la parte de ser conductor de radio a ser conductor de televisión? Cuando me fui, estuve en Ciudad Obregón 3 años más o menos haciendo radio y ahí mismo empecé a hacer comerciales locales y especiales para el canal local de televisión. Luego me fui a Tijuana. Sí, ahí seguía haciendo radio porque ya Obregón pues ya no, se te quedó chiquito. Tenía yo que salirme, fue también un tema familiar. Mi mamá tuvo un accidente en la carretera, entonces yo ya me quería salir de Obregón porque pues, quería crecer, pero mi mamá se quedó con una discapacidad 1 año sin caminar y todo, y entonces ahí yo ya la empecé a mantener. Me fui a vivir a Tijuana, empecé otra vez en radio en Tijuana. O sea, tú mantenías a tu mamá durante ese A partir de los 18 años, ya a partir de los 18, ya. ¿Qué historia tan parecida tenemos? ¿Sí? ¿Tú también? A partir de los 21, pero 21. También... Es una satisfacción muy grande. Es una bendición muy grande, Marco, que podemos regresarle a nuestras madres. Definitivamente. Sí. Y es bonito. Y sí, no sé si te pasó a ti, pero definitivamente sí se brinca uno su juventud, pero tiene una recompensa también muy bonita. Es una por otra, ¿no? Porque mis amigos, no sé si a ti te pasaba, mis amigos andaban en el desmadre. Sí. Yo chambeando. Sí, no, y no dejas de chambear porque tienes una obligación. Exactamente. Es como una hija. Para mí, no sé si para ti fue lo mismo. Sí. Pero para mí me dices que ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué no? Es que yo ya tuve una hija, una señora más grande que yo, una mamá, que me hice cargo de ella y que yo al contrario, ahorita que tengo 55, ahorita siento que estoy disfrutando de mi libertad
y de mi tranquilidad. Porque estás... ¿Y tu mami todavía vive o no? No, falleció hace ya 7 años. Que en paz descanse. Gracias, la mía todavía la tengo. Ay, qué bueno. Va a cumplir 90 años. Qué privilegio. Y está bien. Bendito Dios, muy bien. Qué privilegio. Muy bien. Qué buena onda. Entonces, Marco, tú empiezas a chambear y ya no dejaste de chambear. No, ya no. Pero es que yo amaba. Aparte, para mí, lo hice con mucho amor por mi mamá, pero yo amo trabajar. Esa es mi pasión, igual que te pasa seguramente a ti. Somos amo mi trabajo, amo mi podcast, amo la radio, amo las conferencias, amo lo que hago. O sea, no es mi adrenalina, está ahí. O sea, mucha gente me da risa porque les digo, si me siguiera un paparazzi, se aburriría mucho. Porque mi vida es muy aburrida para los estándares que mucha gente tiene. Porque mi pasión, el riesgo está aquí en el trabajo. Entonces yo salgo de esto y como me desgasto tanto en esto, llevo una vida exageradamente tranquila. ¿Y siempre ha sido así? Siempre he sido así. Siempre. O sea, nunca... Cuando estaba en el 18, 19 años, pues sí salía con la novia de fiesta y eso, pero relativamente poco. Pero sí, normalmente... Es que yo ya hubiera tronado, si no, 40 años trabajando como loco y si no descansara. Sí, no, totalmente. Ahorita no sabes cómo valoro el descanso, ¿no? Sí. Valoro la meditación, o sea, por eso te digo que tenemos muchas cosas en común que ya llegaremos ahí. Oye, me da risa porque el otro día estaba leyendo un meme que dice, lo que de adultos es un premio era el castigo de niños, ¿no? Te vas a dormir temprano. Y ahorita lo que quieres es dormir temprano. Sí. Por favor. No, ¿sabes que yo soy un obsesionado con el sueño, Marco? Sí. Totalmente. Me lo mido. Es todo. Me lo mido y todos los días estoy viendo cómo dormí, cuánto descansé, cuáles fueron los ¿Tienes picos. un anillo de...? No, yo bajé el Sleep Cycle, la app que realmente es muy buena. Y he estado tentado comprar el Oura Ring, pero con ese... Y neta, sí te cambia la vida por completo cuando te enfocas en descansar bien. Es que tienes que descansar. Es que ahí está la clave. Fíjate, yo he estado... me apasiona mucho... Pues ahorita que tengo 55, hablando con muchos neurocientíficos en el programa, seguramente tú has oído lo mismo, pues nos dicen, ¿no? que oye, una parte es el ADN, ¿no? Lo que traes. Otro es muy importante, es el estilo de vida. Pero otro tema muy importante es la cultura en lo que crees que es la edad avanzada. Entonces, si tú tienes ejemplos de gente, qué maravilla, tú lo tienes. Una mamá de 90 años que está vigente. Entonces, para ti es normal llegar a los 90 años vigente, ¿no? En mi caso no, en mi caso mi mamá le dio Alzheimer a los 60. Entonces yo tengo que reprogramar mi mente porque lo que yo vi es que a los 60 se acaba la vida vigente. Entonces todos los neurocientíficos dicen eso, que la cultura de la edad es súper importante. Entonces lo que hago mucho es estar observando conscientemente a toda esta gente que tiene 80, 90 o más y que sigue vigente, para normalizarlo en mi cabeza. Porque lo tienes que sacar de tu sistema. Sí, porque si yo creo que a los 60 o a los 70 se acaba la vida, pues se va a acabar la vida. Completamente. Sí. Uno lo que decrete y lo que piensa es lo que sucede. Sí. Estoy más que convencido de eso. Sí, ya si nos pega una enfermedad porque el ADN, pues ya, bueno, ni modo, eso no está en mi control. Pero lo que sí puedo hacer es prepararme y normalizar justamente eso que estás diciendo, que a los 90 puede estar una persona sana, activa, vigente de sus facultades. Lúcida sobre todo. Lúcida, sí. Yo creo que eso es lo más importante, la cabeza. Lúcida, sí, es lo más importante. Y la otra es que te puedas mover. Fíjate que conozco un muy buen amigo, sin agraviar, que me dice, cada vez que tú hagas pesas en la mañana es un escalón más que vas a subir de viejo. Sí. Y es verdad. O sea, tenemos que trabajar ya hasta nuestra edad, brother. Tenemos que trabajar mucho en todo este tema. Es que siempre hay un precio que pagar. O pagas el precio de levantarte hoy que puedes y haces pesas y sentadillas y te mueves y bici o pádel o algo y te mueves, o sea, pagas ese precio de hacer ese esfuerzo físico o vas a pagar el precio de estar en la cama. Totalmente. Yo no quiero estar en la cama. Ahorita entramos en ese tema porque me interesa mucho el cambio tan radical que diste en tu vida sana. Sí. O sea, te hiciste vegano y muchas cosas que ahorita llego a parar. ¿Cuándo entras a 100 mexicanos? Dijeron, hermano. Pues fue tu primera intervención en la televisión. Mira, ¿no? te doy así como fue en el 85 radio en Ciudad Obregón. Para el 87 me fui a Tijuana, seguía haciendo radio y en el 88, 89 entré a Televisa Tijuana. ¿Entraste de conductor? Sí, de conductor, hacía radio y entré de conductor. En el 90 entré a Televisa Tijuana, porque me acuerdo que era el Mundial de Italia 90, local. Entonces ya allí tenía un programa regional de televisión y seguía haciendo. La radio nunca la dejé, iba y venía, pero siempre la hacía. En el 93, Tijuana se me agotó.
así como si Obregón se me agotó. Te las fuiste acabando. Dije, ¿qué hago? Aquí me quedo para toda la vida, con todo respeto, no tiene nada de malo quedarte toda la vida como figura local, pero yo sí tenía aspiraciones de que seguir creciendo. 93 me vengo a la Ciudad de México, tenía yo 23 años, a jugármela solo, sin conexiones, sin nada. Lloraba yo todas las noches de soledad, así veía por la ventana así de la ciudad y lloraba, decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a conseguir? Pues nadie me recibía. Y llegaste con poco varo también, ¿no? O sea, llegué a casa, si no ha sido por mis primos Fernando y Sonia, que adoro y amo, que me recibieron en su casa, me tuvieron ahí, me dieron, me ayudaban, yo andaba en metro y me movía todo. Me compré un celular con el poquito de dinero que tenía por si algún productor me regresaba la llamada. Nunca me llamó nadie. ¿Y fuiste a tocar puertas? Todos, fui a tocar puertas, nadie me las abrió. ¿Y estaba buscando chamba como conductor? ¿O querías ser actor? No, siempre locutor. Siempre locutor. Sí, entonces busqué chamba en radio, nadie me pelaba, busqué chamba en tele. Yo pensé que porque venía Televisa Tijuana y que ya ves, llegas aquí a la Ciudad de México y en ese momento, ahorita, oye, ya haces un podcast, ya eres famoso en redes, pero eso no existía. Pero ahí lo que tú hubieras hecho radio, tele local, era igual a no haber hecho nada. Al contrario, te oían acento. Nada. Hoy ya todo cambió. Hoy tú ves a Chumel haciendo Radio Nacional en Radio Fórmula y hablando así como norteño, le van a poder o a Maurice Dieck teniendo así, habla. Ya eso es nuevo. En mis tiempos te tenías que quitar el acento, tenías que sonar con un español neutral. Empecé a tomar clases para quitarme el acento, todo un rollo. Y fue fue Raúl Velasco el que me dio mi primera oportunidad. ¿De veras? Sí, Raúl Velasco, por un error que cometí. Estaba en un evento donde él estaba como papá. Era un intercolegial de baile donde su hija Karina Velasco, que los adora a todos los Velasco, los quiero mucho, estaba ya bailando. Me dice el productor, era un programa para Cablevisión, que lo agarré porque se había enfermado el conductor. O sea, algo así de que... Sí, yo siempre tapaba huecos. Ese fue, si me preguntan, ¿cuál fue tu fórmula? Yo hacía lo que nadie quería hacer. Yo sustituía. Tú no querías trabajar el domingo, yo lo trabajo. No querías trabajar el Día de las Madres, yo lo trabajo. Es el hambre, Marco. Sí, el hambre, la necesidad, la pasión. El día de... ¿Quién quiere echarse el Año Nuevo? Yo me lo echo. Navidad, yo me la echo. Oye, no hay dinero, yo lo hago. Porque mi mamá, no es mérito mío. Bueno, yo lo hice, pues, pero mi mamá me decía, mijito, el dinero es una consecuencia de hacer lo que amas. Tú trabaja en lo que amas y el dinero va a venir. Qué maravilla. O sea, entonces yo lo hice, pero también tuve buena coach. Entonces, haciendo un eventito de estos, así para Cablevisión, aquí en Ciudad de México, presento a la hija de Raúl Velasco. ¿Te tocó presentarla ahí? Sí, era un intercolegial de baile. Bailaban ahí todos los colegios de aquí, ricachones de la Ciudad de México, fifís le dirían ahora. Ajá, sí. Y el señor Velasco estaba como público. Y de repente me dice el productor, ahorita presenta al señor Velasco. Que pues en ese tiempo Raúl Velasco, siempre domingo, era el productor más importante en la música en América Latina. La nueva generación, a lo mejor ya ni saben quién es Raúl Velasco, pero él el rey Midas de la música. Fue el que invitó la primera oportunidad a Alejandro Fernández, a Enrique Iglesias, a Luis Miguel, a Lucero, a todos, a Thalía, ¿no? Institución total. Querido, amado por un lado y criticado por lo que quieras. Pero él era el rey Midas, el que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y entonces estaba en el público y me dice el productor, preséntalo. Y entonces yo lo empiezo a presentar. Digo, por cierto, antes del siguiente grupo, no sé qué, les quiero presentar. Y me empieza a decir, no, me hace así desde la butaca. No. Y yo, pues, ¿por qué no? Le hago caso. ¿Por qué no? Lo presenté y me lo abuchean. Y yo no entendía cómo me lo abuchean. Si en la tele tú veías siempre en domingo... Siempre en domingo, no sé qué tanto, con ustedes, Raúl Velasco. La gente en un estadio se ponía de pie 5 minutos a darle un aplauso, era el ídolo. Pero yo no conocía al público de nivel socioeconómico alto de México, que es un público muy especial. Sí, claro. ¿No? Entonces me lo abucharon y dice él, me hace así como que, ¿para qué me presentas? Me dijo, yo vengo como papá. Dice, pues, o sea, yo no quería que me lo presentara. Y entonces me meto todo confundido, ya presenté al siguiente grupo y va y me busca. Y me está buscando el señor Velasco. Y yo, me va a cajetear. y yo estaba, imagínate, no tenía dinero, yo estaba endeudado, estaba sin trabajo aquí en México, mi mamá estaba necesitaba una operación de cadera, yo no tenía dinero porque el Seguro Social no le podía cubrir toda la operación. Estaba yo en el momento más triste, solo, desesperado de mi vida. Y meto esa pata y dije, la cagué. No sé qué hice. Lo presenté y me lo abucharon. No sabía ni qué había hecho. Pero no era el momento para cometer un error. Yo dije, si tenía una esperanza con este hombre, se acabó. Se acabó. Era
No, porque él era el número 1. De ahí salían todos los conductores y conductores. Rebeca de Alba, Gloria Calzada, Janet Arceo, el mismo César Costa. De ahí salía todas las estrellas. Y agarra y me ve y le digo, señor, perdón. Me dice, no, tranquilo. Y dice, ¿te hace sentir de la chingada? Le digo, sí, me siento de la chingada. Y me dice, no, tranquilo. Y dice, vengo porque sé que te sientes de la chingada. Le dije, no, señor, perdón, es que no sé ni qué pasó. Dice, ¿de dónde eres? ¿Tienes acento? Le dije, de Tijuana. Dice, ¿cuánto llevas aquí en la Ciudad de México? Le digo, no, llevo 1 mes y medio, 2 meses. Dice, no, pues con razón estás bien verde, mano. Le digo, ¿por qué? Le digo, pues porque este no es mi público. Esta es gente, aquí todos son políticos, banqueros, es una escuela privada de alto nivel. Yo vengo como papá a ver a mi hija, yo no quería que me presentaran. Aquí toda esta gente no cree que yo ni nadie sea más importante, no es el público de Televisa. Por eso me abuchearon, por eso yo te decía, no me presentes, vengo a ver a mi hija, no, este no es mi público. Si me presentas en un evento masivo, con el pueblo, con la gente, pues, y yo, así como que me dio una lección, eso es el público más difícil que existe. La gente de dinero es el público más grosero, que menos involucra, son los que te debe haber tocado. Y estás hablando tú y empiezan a hablar ellos. Sí. Todo. No hay respeto. No hay respeto, exactamente. Y me dijo, por eso decía que no me presentaras. Y le dijo, perdón, señor. Le dijo, no, tranquilo. Me dijo, vengo a decirte que estés tranquilo. De hecho, me gusta cómo trabajas. Dices, eres muy bueno. Me dijo, es más, te prometo, para que veas que no hay problema, no te preocupes, te prometo que en la primera oportunidad que tenga, te voy a ayudar. No, hombre, imagínate. No. Siempre lloro cuando cuento esto porque era el momento más desesperado, más horrible, más triste de mi vida. Desesperado. No tenía dinero. Debía tarjetas de crédito. Me estaban llamando del banco para cobrarme y yo ahí refinanciaba y hacía estaba desesperado. Y que alguien a quien yo no conocía y que yo no era nadie para él y que era el hombre más poderoso de la televisión en ese momento... que haya tenido el detalle de ir allá atrás y me dio un abrazo y me dijo, tranquilo, y lloré con él. O sea, haz de cuenta que se me vino toda la angustia y la desesperación que yo tenía. Pero fuiste bien neta, güey. Sí. Y eso es justamente lo que abre caminos. Y él también fue, no sé qué pasó, pero fue una mira, los gringos le dicen Opportunity Knocks. Opportunity Knocks, sí, me abrazó. Y así fue, eso fue como en enero del 93. Y en mayo del 93 estaba yo en Televisa Radio. Había logrado un puestecito. Es que te puedo contar anécdotas. Tú dime si te das cuenta. Sí, güey, claro, por supuesto, Lucas. Pues había logrado porque entre la casualidad, la necesidad y la insistencia. Yo había ido a todas las estaciones de radio, no me pelaban. Yo tenía una necesidad. Entonces yo había ido a Televisa Radio. ¿Por qué a Televisa Radio? A Radiopolis. Pues yo trabajaba en Televisa, había trabajado en Televisa Tijuana. Entonces tenía un gafete con el logotipo de Televisa y como no eran electrónicos, pues no veían que era televisora local. Entonces yo con ese gafete me metía porque el gafete era igual, pero no era un gafete válido aquí en México, pero me dejaban entrar. Entonces yo llegaba con mi gafete y la seguridad me metía y tenía el logotipo de Televisa, mi foto y estaba vigente el gafete, no se vencía. Pues no había computadoras, no era, o sea, había, pero no era control digital. Entonces ahí me pude meter y y el director de la que es ahora, creo que se llama Los 40 Principales o algo así, pero era Estéreo 102. Me metí ahí y pedí una cita con el director de la estación de radio y no me recibía, y no me recibía, y no me recibía, y no me recibía. Era de Monterrey, Martín Fabian, que fue el que empezó todo el movimiento grupero. Entonces él había agarrado la Tropicú, la convirtió en La Qué Buena, y él fue el que empezó todo el movimiento grupero en México. Entonces él estaba muy, muy ocupado haciendo La Qué Buena y Estéreo 102 la habían abandonado. Estaba Marta Figueroa, se había ido porque estaba embarazada. Estaba Ricky Luis, el cantante. Claro. Se había ido porque iba a grabar un disco y dejó la estación. Tengo un mes con el mismo pantalón. Y el famosísimo y exitoso Jesse Cervantes, que está en radio y tiene su programa nacional matutino, había dejado esa estación porque se había ido a Guadalajara de director de una estación. Entonces la estación se había quedado sola y yo estaba ahí pidiendo chamba y pidiendo chamba y pidiendo chamba. Entonces la secretaria de esta persona me decía en cuanto pueda, y entraba y salía y nunca me recibía. Y yo hiciste amigo a la secretaria sin que la secretaria supiera que no estabas ahí. Le dije la verdad. Le dije Mercedes, le decía Mercedes, dije, me vine de Tijuana, no tengo lana, necesito desesperadamente trabajar. O sea, le tiré mi historia. Le dije, ¿te molesta si me vengo aquí? Yo sé que está bien ocupado. ¿Te molesta si me traigo un libro? No te voy a molestar si me siento ahí
y me pongo a leer un libro, no te voy a molestar. Cuando tengo un minuto, que me haga un casting, que me escuche algo. Dije, y la otra como que se comió y me dijo, no te preocupes, tú siéntate ahí y en un ratito que... Y así me iba todos los días, Nayo. Todos los días, sentado. Buenos días, me sentaba. Y entraba, salía, entraba, salía. Y un día me acuerdo que me eché los libros de Las sandalias del pescador de Morris West. Me acuerdo ese libro. Sí. Me lo eché completito, estaba echando el segundo libro y de repente sale Martín Fabia y dice, oye, ¿dónde anda? Así con acento de Monterrey, así bien, bien norteño, grupero, ¿no? Y dice, ¿dónde anda el de Tijuana? Dice, y le digo yo, aquí estoy. Dice, a ver, ven, pásale, güey. Me pasa de la nada, así, porque preguntó por mí. Y me mete y dice, oye, güey, ¿tú qué haces? ¿Eres locutor? ¿Has hecho radio en vivo? Le dije, sí, llevo años haciendo radio en vivo. Obregón, Tijuana, no sé qué. Dice, ¿te puedes regalar unos boletos al aire? Y le digo, sí, es que tengo una promoción de Arjona, güey, que va a estar en el Teatro de la Ciudad. No tengo quien lo regale, güey. Dice, métete al aire y regálalos. ¿Cómo lo regalo? Como quieras, güey. Métete. Sí le sabes. Dice, sí le sé. Claro, pues llevo haciendo esto toda mi vida. Y me meto al aire. Pues entrar así entre la adrenalina y el nervio. Y pues salí al aire y pues llevaba años haciendo eso. Entonces era bien fácil cuando haces años radio y tele, claro, y eventos locales y kermeses y de todo tipo en vivos y transmisiones, pues te haces, o sea, hasta dormido. Y salí al aire, di la hora, no sé qué tanto. Empecé a poner canciones de Ricardo Arjona. Le dije, pero ponme un pedacito, una canción. Tomé llamadas al aire. Pues es lo que ya sabía hacer. Hice un concursito ahí de volada, di los boletos y todo. Como media hora ahí dando los boletos. Y Arjona en el Teatro de la Ciudad y pura música de Arjona y la chingada. Y de repente se aparece así el otro de la cabina y se mete y dice, oye, güey, ¿eres bueno? Dice. Le digo, ¿cuánto llevas haciendo esto? Le digo, no, pues ya llevo muchos años, no sé qué tanto. Bueno, para mí muchos años era del 85 al 93, ¿no? 8 años. 8 años. Entonces me dice, ¿qué tienes que hacer ahorita? Le dije, no, pues nada. Dice, ¡ay, quédate, güey! Dice. Le digo, ¿cómo? ¿Ya me quedo? ¿Qué? Sí, ¡ay, quédate, güey! ¡Ay, quédate! ¿Qué horario te gusta? Dice. Le digo, ¿cómo? O sea, dice, sí, pues no hay locutores. No nada, güey. Le dije, pues me gusta de las 5 a las 8, de las 6 a las 9. Pues tú elige el que quieras. Dice, ay, quédate, güey, no hay pedo. Dice, mañana pasas a ver a Mercedes para que te hagan tu contrato, güey. Así o sea, es cero glamurosa mi contratación. Así fue. Ahí me metió, así. Y empecé a ir. Y luego ya contrató otro locutor y ya se empezó a nutrir la estación. Pero él estaba en otro proyecto y tenía una necesidad y yo estaba ahí. Pero muchas cosas de mi vida fueron así. O sea, estar dale y estar listo. Es que, hermano, las oportunidades se buscan. Sí. No te caen del cielo. Y hay que estar listo. Porque si te dan la oportunidad y haces una babosada, entonces las dos cosas. Pero, hay que buscarlo. Pero fíjate, si te dan la oportunidad y haces una babosada, puedes reivindicarla con honestidad, que fue lo que hiciste con Velasco. Sí. Porque al final de cuentas fue una oportunidad que tenías ahí y la reivindicaste y pues se te empezaron a abrir las puertas. De ahí vino la conexión, porque me metí, eso fue como en febrero, marzo. Llega mayo, llega el Festival Acapulco 93, era de Televisa. Esta era la estación pop de Televisa Radio. 102. Era la estación oficial, pero no porque fuera la mejor, sino porque era la estación de Televisa y el evento era de Televisa. Y no había más que un locutor en vivo al aire. Entonces llega Martín Fabia y me dice, oye, güey, te vamos a mandar a Acapulco, güey. Le digo, sí. Digo, sí, pues eres el único. Dice, así que vete a Acapulco y ya vamos a transmitir. Pusieron una cabina en el centro de convenciones y Estéreo 102 era la estación piloto. Era el primer Acapulco Fest. No, ya había muchos. Empezó en el 80, en el 90, creo. Sí. Era con el tercero o el cuarto, una cosa así. Sí, en 93. Pero entonces, era un eventazo. Era el Festival Acapulco, y vinieron locutores de Colombia y de todo el mundo a transmitir desde ahí. Todos usamos la misma cabina y compartíamos información y todo. Y me dieron, como estaba yo en Televisa, me daban una acreditación para entrar ahí a los eventos y todo el rollo. Andábamos pasando. Te pusieron el ojo al huracán, güey. Ahí estaba Jesse Cervantes de Guadalajara, que se había ido. Ahí nos hicimos amigos y todo el rollo. Venía gente de Colombia, de Tijuana, ahí estábamos en el ojo del huracán y de repente agarran y había un evento y dijeron, va a llegar porque Raúl Velasco salía hacia el evento grande. Claro. Pero pues no te podías acercar. Entonces dijo, va a estar en la playa, en el escenario de Lisa Echeverría, que era la conductora de la playa. Va a estar ahí el señor Velasco, va a ir a saludar a Lisa. Entonces me dijeron, ¿por qué no? Bien buena onda. No me acuerdo que alguien de ahí de la producción me dijo, ¿por qué no te lanzas a entrevistarlo para que te vuelva a ver, güey? Porque todo el mundo se sabía la anécdota y que yo quería entrar a la tele.
Y Lisa Echeverría, que era una mujer increíblemente linda, humilde, buena onda. Y todo, sí, Marco, vente, no sé qué tanto. Y me dejaron entrar al backstage, allí de la transmisión de Televisa, atrás del backstage. Y cuando sale el señor Velasco a saludar en vivo, Festival Acapulco, la playa, ahí lo agarro. Señor Velasco, estamos en vivo para... No estamos en vivo, era una grabadora. Estamos en vivo para Estéreo 102 y el festival que ya lo comparan con Viña del Mar y no sé qué tanto. Y ya me contesta la entrevista y me dice, tú eres el del intercolegial, ¿verdad? Le digo, sí, soy yo. Dice, ¿cómo olvidarte? ¿Qué andas haciendo? Le digo, no, pues estoy aquí en Estéreo 102 y todo. Dijo, qué buena onda, qué gusto. Dice, te hice una promesa, ¿eh? No se me ha olvidado. Digo, ve ahí al centro de convenciones para que te den un backstage pass para el escenario grande las noches, para que entrevistes a quien quieras. Bueno, imagínate. Entonces voy, me dan mi backstage pass y allí tenía yo en exclusiva a todos. Qué grueso. Miguel Bosé, toda la gente fuerte. Estaba ahí, yo andaba en camerinos, me estaba haciendo amigos de todos. Ahí empecé a saludar al señor Velasco todos los días. Ya me empecé a meter como la humedad. Y un día se enferma Rebeca de Alba, que era la conductora principal del escenario. Y entonces, para no hacer el tema largo, se quedó afónica porque estaba trabajando mucho y presentó a Luis Miguel, hizo un especial y salió así, que ya casi no podía hablar y todo. Y al día siguiente en la mañana, yo lo comenté en la mañana en mi programa de radio, dije, no, pues Rebeca de Alba estaba afónica anoche, el festival, reportando todos ahí, ya sabes, ¿no? Y me dicen, oye, te quieren ver en la oficina siempre en domingo del festival, que cuando acabes tu programa te vayas para allá. Dije, pues me van a dar una promoción o algo, porque ahí nos pusimos de estación de radio y les apoyábamos en todo. Y ya llegamos y me recibe Arturo Velasco, hijo de Raúl Velasco, y me dice Marco, se acaba de ir mi papá, ya no le tocó darte la noticia. Le digo, ¿qué noticia? ¿Qué pasa? Me dice, pues ya ves que Rebeca estaba afónica anoche. Digo, sí, pobre, pues ando trabajando como loca. Me dijo, te dijo que te hizo una promesa, ¿no? Yo, sí. Me dice, ¿traes un traje? Yo no traía traje. Le dije, sí, claro. Siempre tienes que contestar que claro que sí traigo un traje. Dijo, pues hoy en la noche vas a conducir. Era el evento de la noche que se transmitía en vivo para Univisión y el Canal de las Estrellas. Hoy debutas, hoy te cumple la promesa. Y yo, Y en tu vida has estado en tele, güey. Local. Regional, local. No, pero había hecho muchos eventos de radio masivos con 5,000, 10,000 personas. Y pues así fui y me conseguí un traje. Los locutores de Colombia, de Tijuana, todos los locutores me prestaron dinero, güey. O sea, para comprarme un pinche traje. Me compré un traje en Acapulco, lo saqué quién sabe de dónde. Me puse un trajecito ahí, lo más decente que encontré, zapatitos, y me aparezco en la noche y ahí cambió mi vida. Fue la noche del Festival Acapulco 93, en vivo, Univisión, Televisa. La noche era, aparte Fortuna, todo se junta. Era la noche Magneto Timbiriche, entonces me quedaba. No era como que estuviera Alberto Cortés o algo, o las Spice Girls, alguien que no... Era Timbiriche, Magneto. Y yo los conocía de la radio. Entonces estaba yo blandito. Y entonces ahí hice mi debut internacional. Ellos se portaron increíble porque yo ya los conocía de la radio, ya los había entrevistado varias veces en radio en Tijuana y ahí en la Ciudad de México. Y pues nos fue muy bien. Y de ahí mi vida cambió. Empecé a hacer otros especiales, todo. En el 97 llega Atínale al Precio. Un auto y todo eso. Primero era Atínale al Precio. Sí, pues pasó todavía 94, 95, 96. ¿Y todos esos años ya eras conductor? Seguía haciendo radio. Empecé a hacer Ritmozón. Empezó Ritmozón y me dieron un programa ahí en Ritmozón cuando empezó el canal. Seguía, hacía radio, hacía Ritmozón, hacía... Ricardo Rocha se retiró de un programa los viernes en la noche que se llamaba En Vivo. Me metieron ahí también con la ex Garibaldi, Luisa Fernanda y otros conductores. Yo chambeaba como loco. O sea, estaba radio, Ritmozón, este programa especial, chambas que salían, especiales. Me empezaron a llamar a hacer los eventos de Nuestra Belleza. Andábamos ahí de gira con Siempre en Domingo, que si la modelo latina, que si esto. Pero todavía de 94, 95, 96 hasta el 97 que me dieron mi programa. Pero esos 4 años estabas estable porque estabas trabajando como loco. Sí, no, trabajaba mucho, no ganaba mucho, pero trabajaba mucho. Entonces fueron todavía Esteban Arce siempre se reía de mí, tirando carrilla, pero en buena onda me decía, eres el ya casi la haces, ya casi sale una oportunidad, ya. Pero no, ya quita el dedo del renglón. No lo quité. Y sobre todo, sabes que siguiendo lo que te apasionaba, o que era lo que querías hacer. Sí. Ya 97 viene Atínale al Precio y luego viene 100 Mexicanos, dijeron en el 2000, 2001, por ahí. ¿Cuánto duró 100 Mexicanos, dijeron? Como
entró y salió, fueron varios años, creo que 4 años, 3, 4 años, 5 años, ¿no? Porque hicimos 100 mexicanos, dijeron aquí, luego hicimos ¿Qué dice la gente?, que es el mismo formato para Univisión, luego hicimos 100 latinos, dijeron, para una cadena de Estados Unidos y se transmitieron aquí. Entonces, entre una y otra versión fueron como 4 o 6 años, no sé, más o menos. Lo que estuviste. Y ahí te volviste hiper famoso, güey. Sí, en Atina al Precio, ese fue el boom. Antes de 100 mexicanos fue Atina al Precio. Atina al Precio. O de un auto y se hizo. Sí, éramos el programa número 1 en ese momento. En ese momento de la televisión, Nayo, tú visualiza que la gente que nos veía primero empezamos a las 5, luego nos cambiaron a las 3 de la tarde, pero nos veían 16, 17 millones de personas en vivo. O sea, hoy la televisión, un programa súper exitoso, algunos llegan a 2, 3 millones, pero la mayoría que ya consideran muy exitosos son 300,000, 800,000 televidentes. O sea, estamos hablando de otros tiempos. Millones. Sí, o sea, hoy te ven más en un podcast que en un programa de televisión. Definitivamente. ¿No? O sea, yo acabo de hacer Escape Perfecto hace 1 año y cacho para TV Azteca y le fue muy bien para los estándares de hoy y lo veía más de 1 millón de personas, que eso es mucho para una televisora hoy en día. Pero en esos tiempos eran 18, o sea, todo México te veía. O sea, si no te veían un día, te veían otro. Y aparte día. El escaparate que traías, Marco, te abrió nuevas oportunidades. Todo. Todo. O sea, salió... ¿Y nunca le entraste a la actuada ni nada? ¿Siempre te quedaste en la conducción? No, llegué a hacer actuación antes de esos programas por necesidad, que me llamaban para un unitario. Estuve ahí en el premio mayor, la novela con Huicho Domínguez y Laura León, ahí de relleno. Hacía yo, tenía un programa que salía dentro de la novela, pero eso era por necesidad. No, lo mío siempre fue... La conducción. Sí, la conducción. La conducción y las conferencias, más que pues en ese tiempo, ¿no? ¿Quién me iba a querer contratar por una conferencia? pero sí, siempre fue eso. Y ya de ahí vino Atina al Precio, Todo el mundo cree que sabe, y vienen otros programas de... ¿Tú inventabas los formatos? ¿O no. Todos eran formatos probados internacionalmente. Todos eran franquicias. Igual que Escape Perfecto, se llama Rage the Cage, viene de Israel. Atina al Precio era The Price is Right. 100 mexicanos es The Family Feud. Todos eran formatos internacionales. Todo el mundo cree que sabe. Fue un programa muy bonito de niños, donde los adultos competían por conocimiento contra los niños. A ver si sabías más que un niño de primaria. En Estados Unidos se llamaba Are You Smarter Than a Fifth Grader? Todos eran franquicias. Entonces tuve la suerte de acabar haciendo programas que yo crecí viendo de niño. Entonces es una maravilla eso. De memoria. Y el estilo de esos programas era... Pues lo traías. Era muy televisión estadounidense. Sí. La tele estadounidense tiene un ritmo muy distinto a la tele mexicana. Muy dinámico. Y esos programas de concursos son así. Entonces yo los hacía con esa dinámica. Era muy al grano. Sí. Entonces ese estilo pues me ayudó. Me ayudó mucho. Eran los tiempos en que tú veías un programa que no era franquicia, entonces salía el conductor. Ay, amigos, hola, buenas tardes. Ay, qué gusto que nos estén acompañando. Ay, mira el cámara 3, qué guapo viene vestido, no sé qué tal. Ay, no sé qué tal. Y era como que, wow, bla, 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 bla. Y acá no. Acá era, a lo que vas. Gracias, bienvenidos. Aquí está el primer premio para atinarle el precio. Se trata de un no sé qué tanto. Y era el ritmo así. Y ese ritmo, antes de atinar el precio, en concursos en México no se había visto. En otras cosas en la tele sí, pero no. El concurso era muy distinto. El concurso en México era de pastelazo. Era un concurso donde se humillaba mucho al concursante. Totalmente. Pasteles, pinturas, palo encebado. El año sube, ¿te acuerdas, güey? Sí, ese era. Pero un palo encebado. Un palo encebado. Paco Stanley con Llévatelo. Era lo mismo. Era la continuación del palo encebado. Y eran programas muy denigrantes. Programas que ni tú ni yo nos sentiríamos a gusto concursando o viendo que nuestra mamá concursara. ¿Y cuál fue la anécdota más así interesante que te tocó vivir en el programa con los participantes, güey? Así que dices tú, ay, cabrón, te saca de onda. Con los participantes, pues mira, para empezar las respuestas eran, la gente se ponía nerviosa y hay varias que se hicieron virales, ¿no? En 100 mexicanos, la de una pregunta que era, cuando te preparas para una noche de pasión, menciona una parte del cuerpo que te aseguras que esté muy limpia. Y una doñita, una señora así, le pica el botón y me dice, ¿la cola? Ah, sí, güey, sí, hizo súper viral, güey. Súper viral, güey, sí, claro. Súper viral. Sí. Luego hubo otro que decía, menciona un deber que tiene un padre de familia.
y eran papás contra mamás, ¿no? Y dice el papá, dice, darle sexo a la familia. Digo, ¿a la familia? Digo, ¿cómo a la familia? Entonces se ponían nerviosos y decían, menciona, además de banana, no, decía, además de Ana, menciona un nombre que combina además de Ana menciona un nombre que que rima con banana. Y dice algo así como Guadalupe. O sea, nada que ver, nada que ver. Entonces, de esos habían muchos. Una vez en Atina al Precio llegó un concursante que me quería besar y me dice, le digo, bienvenido, no sé qué tanto. Ay, le quiero mandar un saludo a mi mamá. Dice, y antes de que me digan qué me voy a ganar, dice, nada más quiero que sepas que yo le prometí que le iba a dar un beso a este papucho. Y yo no, también te iba. Y me correteó del foro y se ganó el auto. Y se ganó me correteó. Y había muchas, es muy divertido. Si tú te pones a pensar los programas de concurso de este tipo, donde el concursante no es humillado, donde el concursante no estaba calladito y el conductor se burlaba de él, eso fue, lo digo con mucho orgullo, fue antes y después de Atina al Precio. Antes, totalmente. En la tele mexicana, el concurso era un conductor gandalla, Paco Stanley, que en paz descanse, era el gandalla por excelencia, burlándose. Ah, mira, sí, está panzón. Ah, mira, viene vestido como caja fuerte. Ah, no sé qué tanto. Ese era el chiste. Joder. Y nosotros no hacíamos eso. Aquí al contrario, era dejar que el concursante, tú ser la víctima. Sí. O sea, ¿y tú pusiste esas reglas? Pues no eran mías, era así fue el formato y te sentías así son los formatos de la televisión en otros lugares del mundo. Y yo crecí viendo. Entonces, para mí, yo ver a Paco Stanley cómo lo hacía, decía yo, esto no me gusta. Entonces, para mí era lo natural. Yo no lo inventé. Nada más que aquí había, por alguna causa, una cultura de hacer chiquito al concursante, tú haciéndote grande. Y lo que nosotros pusimos en la mesa, que aparte el productor Enrique Segoviano, que fue el mismo productor de Chavo del Ocho, Chapulín Colorado y todos esos clásicos, él también creía en eso. Entonces hicimos muy buen clic él y yo, porque al concursante se le trataba con respeto. Con dignidad. Güey. Con dignidad, y le dabas el espacio. Usábamos, en Atina al Precio usábamos un micrófono largo, ¿no? Que era así, se volvió icónico, pero era para no invadir el espacio del concursante. Era para que el concursante se soltara. Sí, se pudiera explayar. Y todavía sucede. Lo mejor que te puede pasar en un programa de concurso es que el concursante se explaye, se suelte y él sea el que te jode a ti. Eso es chistoso. Ver que el invitado es bien vivo y él te jode a ti. Sí, claro. Te llevas con él y todo y te molestas y tal, pero es más bonito que él gane. Totalmente. Y es lo que a la gente le gusta ver. Claro, porque entonces dices, mi mamá puede ir ahí. O sea, yo bromeé fuerte con los concursantes, pero nunca le diría algo que no le diría a una tía, a una hermana, a mi mamá. Sí, porque tenías un estilo, muy característico de ti. O sea, es realmente algo de admirarse, hermano. Porque gracias. El que puede hacer reír sin caer en lo burdo, en lo vulgar, es realmente el que hace bien las cosas. Sí, o sea, muchas tenemos al maestro Chespirito, por ejemplo. Sí, bueno, sí decíamos cosas que hoy no diría, ¿me explico? Porque la televisión de los, era diferente. De los 90 y la televisión de ahorita, pues, o sea, hacíamos chistes que eran completamente incorrectos, pero en esos tiempos los hacíamos. Todos cobramos conciencia, bueno, no todos, pero la mayoría cobramos conciencia, nos dimos cuenta que estábamos mal y sí corregimos. Pero sí había unas cosas que llegué a decir que jamás diría ahorita, ¿me explico? Claro. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la piedra. Claro. Pero era así nos llevábamos en esos tiempos. Hubo un momento en que tu carrera como conductor, porque hasta ahorita todo ha sido para arriba. Sí. Arriba. ¿Baja? O sea, ¿o te quedas sin chamba? No me quedé sin chamba. Yo fue muy chistoso porque yo decidí cambiar. Yo me di cuenta después de unos años que yo quería compartir otras cosas. Por ahí del 2005, yo tenía ya 35 años. Había empezado a los 15, imagínate, ya 35 años, que habían pasado 20 años de carrera. Yo me empecé a dar cuenta que quería transmitir otras cosas. ¿Por qué? Porque empecé yo a ir a terapia. Empecé a aprender de educación financiera, empecé a aprender educación emocional, después de pasar por muchas relaciones tóxicas, donde yo era tóxico, ella era tóxica, y repetías patrones. Y repetía patrones, y ganaba dinero y me quemaba mi dinero, y me empecé a enfermar por trabajar mucho y no cuidarme, por workaholic, me dio gastritis, colitis, esofagitis. Después de pasar una crisis muy fuerte, empecé yo a aprender y a entender muchas cosas. Y a la par que las entendía, como seguramente te ha pasado a ti, Nayo, pues si tienes esta
esta vocación un poquito de educador o de no quiero decir maestro porque suena... Sí. Pero te gusta compartir. Aprendes algo y yo estoy seguro que tú te identificas con eso. Totalmente. Me he identificado con la mayor parte de lo que me has contado hasta ahorita, güey. Estamos muy iguales, güey. Qué buena onda. Y mucha gente que nos ve, nos escucha, se identifica con eso. Aprendes algo y te das cuenta que es bueno para ti. Dices, ¡ay, cómo no sabía esto! Te dan ganas de que más gente lo sepa. Por supuesto. ¿Verdad? Es un compromiso. Es un compromiso bonito. Es muy hermoso, muy hermoso. Entonces yo empecé a querer hacer eso. Y entonces empecé a proponer en Televisa, en Univisión, oye, ¿por qué no hacemos, además de mis concursos, por qué no hago un programa de crecimiento personal, lo que es ahora un podcast, un programa de crecimiento? Ahí fue donde, oye, pero es que no hay dinero, mira, lo hacemos como radio, no, sí, suena muy bonito, pero ¿a quién se lo vendemos? ¿Y de qué vas a hablar? Pues de salud física, mental, emocional, de dinero, de poder, de empoderamiento financiero, emociones, espiritualidad. Y me decían todos, pues suena muy interesante, pero ¿cómo a quién se lo vendemos? ¿O en qué horario? ¿O en dónde? Entonces, no me decían que no. Nunca hubo un ejecutivo que me dijera que no. Pero todos me decían, es que, ¿en dónde lo pongo? ¿A qué hora? Y tristemente me empecé a dar cuenta de la realidad de la televisión mexicana. Y lo digo con mucho amor y mucho cariño porque yo fui parte de la televisión mexicana durante muchos años, que nuestra televisión era muy distinta a la de Estados Unidos, a la de Canadá, a la de Argentina, a la de España, donde además de haber programas divertidos y novelas y dramas, la televisión mexicana se fue haciendo como muy para, ¿cómo lo puedo decir sin sonar? Muy poco educada. En otros tiempos no era así. En tiempos, de hecho, de Raúl Velasco, de Guillermo Ochoa, de Janet Arceo, de toda la, o sea, de Ricardo Rocha, Jacobo Zabludowski, les podrás criticar muchas cosas, si te gustaban, no te gustaban y todo. Pero los Paco Stanleys eran las excepciones. ¿Me explico? Había drama, había novelas y todo, pero la televisión mexicana era más educada. Y se fue haciendo como más de chisme, de escándalo. Vamos a llamarle más banal. Sí, más superficial, más banal. Superficial. Y fueron perdiendo al público de clase media y más educado, o de clase socioeconómica baja, pero con aspiraciones, con más educación, lo fueron perdiendo. Y se fue haciendo menos inteligente, vamos a llamarla así, la televisión. Y cada vez encajaban menos. Entonces yo decía, a ver, espérate, pero yo he viajado a Argentina, yo fui a Argentina y Argentina tiene esos programas, lo vi en España, no se diga en Estados Unidos, en Canadá, Inglaterra, no teníamos YouTube, no podíamos ver lo que hacían en otros países. Pero no genera lana, güey. Pero en esos países sí generaba. En Estados Unidos yo les decía, mi punto era, oye, existe Oprah y existe Ellen DeGeneres. Y son programas muy divertidos, son entretenimiento, pero también tienen sustancia, tienen emociones, tienen crecimiento personal, hay transformación, hay tips de salud, temas económicos. O sea, ¿por qué no podemos tener algo así? Y nunca pasó. Entonces yo me empecé a poner rebelde y me fui a vivir a Estados Unidos. Dijiste, bye, todo. No bye todo, pero me fui a vivir a Estados Unidos. Renuncié al contrato de exclusividad, que en ese tiempo todo el mundo quería su contrato de exclusividad. Yo renuncié y les dije, no quiero tener contrato, mejor. ¿Fue cuando te fuiste a Austin? Me fui primero a Los Ángeles, a Phoenix, porque ahí conocí a Robert Kiyosaki. Y me fui ahí para estudiar. Primero fui a Miami, porque estaba trabajando con Univision. Luego de Miami, se me hizo Miami con todo el cariño y todo el respeto. Es una ciudad muy divertida, pero muy banal. No es una ciudad que te invita a tu transformación y crecimiento. Al contrario, coincido. Te pierdes. Yo estaba ahí y dije, híjole, yo también tengo mi lado tremendo. Si me quedo acá, va a salir mi lado oscuro. Y salí corriendo de ahí después de un par de años. Qué importante es eso, Marco. ¿Verdad? Quitarte del ambiente. Totalmente. Yo dije, Miami no es para mí. O sea, es muy divertido, pero yo voy a Miami y digo, eso es todo lo contrario a la cultura que yo quiero. Y lo digo con todo respeto y cariño para la gente que vive en Miami. Sí, claro. O sea, pero y ahí te fuiste a Los Ángeles. No era para mí. Me fui a Los Ángeles, primero a Phoenix, primero porque ahí estaba Robert Kiyosaki. Me conocí a Robert Kiyosaki, mis amigos de Kiyosaki, me capacitó, empecé a aprender de tema de desarrollo. Que era lo que tú estabas buscando, güey. Sí, es lo que estaba buscando. Y te volviste a topar con el mejor. Me topé con el mejor. Él quería entender el mercado latino. Yo quería aprender de lo que él enseñaba y trajimos el primer taller así con la marca de Rich Dad, Poor Dad, Padre Rico, Padre Pobre. ¿Lo trajiste tú? Sí, fue el primero. Aquí en el Hotel Camino Real, aquí en Mariano Escobedo, aquí a unas cuadras de aquí donde estamos. Ahí lo hicimos con redes de mercadeo, emprendedores, gente que quería. Y ahí empezamos a hablar de todos esos temas. Y ahí empecé a dar conferencias hace ya más de 20 años.
Y empezamos por ahí y me empecé a enamorar de eso. Y luego me mudé a Los Ángeles, estudié ahí la maestría en psicología espiritual, donde tuve una transformación interior increíble. Aprendí inglés ya bien. Entonces ya mezclé lo espiritual con entendí que las emociones y el dinero y lo espiritual, todo va junto. Entendí que es la misma cosa. Y entonces ahí empezó el podcast hace 12, 13 años. En Los Ángeles. En Los Ángeles, jugando lo que hacía yo de niño, mi micrófono, me compré una consola, no había consolas podcasteras, eran consolas de música, ¿no? La conectaba y ahí empecé a grabar y había una plataformilla por ahí que ni me acuerdo cómo se llamaba, podcastera, donde tú pagabas para subir tus podcasts, te oían 3 personas, ¿no? Hice como 30 episodios, luego los borré, porque tantos pésimos, y luego empezó YouTube y empezaron ya las plataformas de podcast, y ahí 12 años tienes. Como 12 años, sí. O sea, eres de la camada inicial de los podcasts. Sí, no había, la gente no entendía que era podcast. Había por ahí un podcast político aquí en México, de crítica y todo, pero pues era un nicho de mercado muy chiquito. Y así empezamos. La gente no sabía que era podcast. La mayor parte de la gente no sabe que podcast era por el iPod. ¿Cuánto te tardaste en monetizar, Marco? años, como hasta el 8º año empezamos a... Hasta el 8º año. Sí, es que no había, nadie se quería. O sea, no había patrocinadores, la gente no te veía en serio. Entonces, ¿a quién le vendías? Y menos un podcast de crecimiento personal. Ahora, cuando me imagino que estabas haciendo todo lo que te llenaba. Ajá. O sea, porque estabas haciendo lo que tú querías, aunque no te dejara lana. En el momento en que te empieza a dejar lana, ¿vuelves otra vez a los medios tradicionales? Me empezó a dejar lana en las conferencias. Porque a raíz del podcast me empezaron a conocer de otra manera y empezamos a dar conferencias. Primero eran de bienestar financiero, luego estudié con Blair Singer, que es amigo de Robert Kiyosaki, y me aprendí todo. Mi mamá era entrenadora de ventas, yo había crecido en el mundo de las ventas. Entonces cuando Blair Singer me enseñó todo el sistema que tenía de ventas, comunicación y liderazgo, lanzamos un taller que se llamaba así, taller de ventas, comunicación y liderazgo. Entonces le enseñamos a la gente a hablar en público, a manejar una objeción, a verte a los ojos sin tener miedo, a hacer presencia, a hacer como mindful, o sea, todo eso que ahora ya es el mindful y todo, y lo empezamos a enseñar y nos empezaron a contratar mucho, sobre todo redes de mercadeo, cámaras de comercio. Entonces hace 20 y tantos años empezamos con las conferencias, de ahí empecé a monetizar lo que no era televisión. Y la tele la seguía haciendo, pero la seguía haciendo ya como no mi prioridad, sí, como una cosa secundaria. Es que cuando te metes en este mundo en donde estás realmente comunicando cosas positivas y que van acorde a tu manera de pensar, sí, no vuelves a aceptar algo que no vaya contigo. No, ya no. No, y la tele también empezó a cambiar porque entonces los conductores de televisión ya querían que salieras anunciando cualquier cosa. Cereales, gansitos, cosas. Y le digo, ¿cómo voy a anunciar algo que no consumo? ¿Cómo voy a anunciar algo que... O sea, pues te volviste vegano, ¿verdad? Sí, basado en plantas por el tema de los animales. Pero eso es un tema de compasión y activismo por los animales. Pero dejando a los animales a un lado, yo entendí que había una conexión. Lo que hoy es obvio para ti, para mí, para todos. Estamos hablando de esos tiempos. No era obvio. En esos tiempos, hace unos años, no era obvio que todo está conectado. Que si tú quieres tener dinero, felicidad, salud, espiritualidad, paz interior, o sea, calidad de vida, abundancia, era lo mismo. Cuando yo me empecé a juntar las cosas, dije, espérate, lo que me enseñó Kiyosaki es parecido a lo que me enseñan aquí. Y empecé a estudiar taoísmo, budismo, hinduismo, la esencia original del cristianismo, la cábala de los judíos. Y empecé a conectar. Dije, es lo mismo. Se llama despertar. Sí, exactamente. ¿Y a cuánta gente nos ha pasado? Sí. Y es el tipo de gente que le gusta ver tu programa o el mío. Y aquí estamos, ¿no? Pero cuando te das cuenta... Ya no quieres voltear para atrás. Ya no. Entonces ya no puedes. Sí, entonces yo ya no encajaba. Me sentía raro en la televisión porque yo quería hablar de otras cosas. O no iba a anunciar una marca de algo que estuviera lleno de azúcar y ultraprocesados, que te enferma. Algo, entonces yo no podía anunciar eso. Entonces me empecé a desprender y ya, o sea, de los últimos 20 y tantos años de mi vida he hecho televisión muy poquita porque pues, ahora, aparte, la tele se fue para abajo y el digital se fue para arriba. Entonces me tocó hacer esa transición. Pero fíjate, Marco, cuando estás muy convencido de lo que realmente quieres en la vida, las cosas se empiezan a acomodar. O sea, porque
te podría decir, bueno, entonces, ¿qué anuncias? Porque si vas en contra de todo eso... no, yo lo sé. Pues anuncias lo que va contigo. Neurobión. Sí. Farmacia San Pablo. Que es realmente lo que debes de anunciar, porque eres congruente. ICE México, que certifica a la gente para que dé cursos. Sí, estamos con patrocinadores que están... Acorda a tu manera de pensar. De acuerdo. Congruente a lo que realmente eres. Y elegimos marcas, digo, por ejemplo, ¿por qué anuncio Farmacia San Pablo? Porque es una de las pocas farmacias que de verdad se preocupan en vender cosas sanas adentro de la farmacia. ¿Me explico? Sí, claro. Hay farmacias que te venden sándwiches de jamón y refrescos, hasta cerveza. Pues yo no voy a anunciar esa marca. Entonces empecé a buscar a las marcas que eran congruentes con mi realidad. Y así los vas encontrando, ¿no? Y sí, anunciamos, tenemos marcas que anunciamos, pero que están alineadas con el desarrollo personal. Sí se puede. Sí, claro. Es lo que yo le digo a la gente. O sea, si realmente tienes una manera de pensar, no te prostituyes. No te prostituyes. O sea, no tienes para qué. No tienes. Y aparte, es muy hermoso. Es muy hermoso tener una congruencia. A todos nos gusta el dinero y necesitamos dinero para producir, para vivir, para hacer nuestras cosas, pero que el dinero sea siempre una consecuencia de hacer lo que amas y de que esté alineado con tu corazón. O sea, que no te... Si tienes que hacer algo que no está alineado con tu corazón porque tienes una necesidad económica, yo lo entiendo, yo lo tuve, pero que sea temporal. O sea, trabaja para que no sea para toda la vida, porque te vas a estar triste. Y con una meta real. Sí. O sea, porque no te puedes meter a hacer algo para ganar tanto si no tienes el tanto. Claro. Y ese dinerito úsalo para educarte. Para que sepas qué hacer con tu dinero, para que sepas... ahorita, por ejemplo, mi pasión en este momento, que ya todo mundo, cuando nosotros hablábamos de educación financiera, pues casi no había nada de eso. Ahorita ya hay mucho. Ahorita mi pasión es el tema de la comunicación, porque al final del día, la capacidad de comunicarnos, pues es lo que le ayuda a la gente, empleados, emprendedores, activistas, políticos, lo que quieras hacer en tu vida. Si no te sabes comunicar en forma efectiva y consciente, no vas a llegar muy lejos. Entonces ahorita en mis talleres y cursos nos estamos enfocando mucho en eso y en cosas tan básicas que son necesarias. Tú lo sabes, yo sé que a ti no te estoy diciendo nada nuevo, pero la mayor parte de la gente no sabe escuchar, que es en donde empieza la comunicación. Y, por ejemplo, pues, ¿cómo vas a darle servicio a un cliente si no le haces preguntas, si no lo escuchas? Eso es muy obvio. Pues sí, pero la mayor parte de los vendedores allá afuera, a todos nos venden algo. Es que ahorita no hay nada obvio, Marco. Sí, no hay nada obvio. O sea, lo que nosotros hacemos en nuestros podcasts es traer historias de personas que hacen obvio lo que ya saben, pero que ya lo hicieron. Sí. Así de simple. Si tú tuvieras ahorita, ¿cuál sería la cosa más importante, la lección financiera más importante que la gente debería saber y no sabe, Marco? Que el dinero está directamente... fíjate, Kiyosaki decía, tu capacidad de ser líder, Kiyosaki siempre me decía esto, decía, Marco, cualquiera puede ser líder de un equipo de tontos. Kiyosaki es muy fuerte para hablar, o sea, es militar, marine, o sea, él no habla así bonito y con cariño, ¿no? O sea, estoy nada más citándolo. Le decía, cualquier mediocre puede ser un líder de un equipo de tontos, pero ser líder de un equipo de líderes, esas son palabras mayores. O sea, liderar a gente valiosa, con opiniones propias, con criterio, con ética, con ideas. O sea, ser líder de un equipo de líderes es palabras mayores. Bueno, es una lección de Kiyosaki que ahí les comparto. Pero en mi experiencia, una de las lecciones más valiosas que puedes aprender es que tu capacidad de tener éxito es una palabra bastante chonchita, no es nada más dinero, es éxito, de verdad. Tu capacidad de tener éxito está directamente relacionada con tu capacidad de manejar tus emociones, de gestionar tus emociones. Una persona que es inmadura emocionalmente, pues ve a Trump. Es un chivo en cristalería. Tiene mucho dinero y todo, y pues tiene gente que lo sigue y todo, pero qué huella está dejando. Velo. Grita inseguridad, grita falta de madurez emocional. Entonces, ese es un modelo de éxito que no creo que nos convenga. Entonces, el modelo de éxito es alguien que de verdad es feliz, que tiene paz, que tiene dinero, claro, pero que tiene paz interior y que es compasivo, compasiva, caritativo, empático, capaz de escuchar, capaz de desarrollar. Por ejemplo, ahorita que estoy en Radio Fórmula, Ricardo, nuestro jefe,
me decía Marco, me dice, yo llevo muchos años en la radio y en la radio hay dos tipos de personas. Dice, aquí tenemos pura gente exitosa, o sea, es que la contratan así como le llaman la estación de las grandes personalidades. Dice, pues hay personalidades que dejan nada atrás de ellos, que toda la gente con la que trabajan es gente más bajita que no les hace ruido, y hay gente que deja escuela, y hay gente que desarrolla gente. Y yo le dije a Ricardo, yo te prometo que te voy a desarrollar gente, te voy a dejar un legado, que cuando yo me vaya va a haber gente que diga, yo aprendí algo de Marco, porque así como yo aprendí de otros. Entonces, eso es madurez emocional, porque si no tienes madurez emocional, le tienes miedo a la gente más joven, les tienes miedo a los que siguen. Entonces, para mí, el tema de dinero, emociones, son una sola cosa. Son una sola cosa. Las peores decisiones de mi vida las he tomado cuando he sido emocionalmente inmaduro. O he estado muy triste o muy feliz y cometo las peores estupideces de mi vida. Pues luego la gente es muy chistosa, ¿no? En las conferencias, talleres les digo, cuando estás enojado tomas buenas decisiones, no. Cuando tienes celos tomas buenas decisiones, no. Cuando tienes envidia tomas buenas decisiones, no. Ok. Pero luego dicen, bueno, esas son las emociones negativas, pero hay emociones positivas. Nos encanta ponerle etiquetas a las emociones. Son emociones. Claro, totalmente. Son emociones. Positivas, negativas, son emociones. Pero a ver, ¿cuántos de ustedes, siempre les pregunto, han gastado más dinero del que tenían que gastar en una casa, en un auto, en ropa, en lo que sea, cuando están súper felices? Muchas. Te endeudas más cuando estás muy feliz, gastas de más cuando estás súper feliz, en el restaurante, en ropa, en la casa. ¡Me lo merezco! En la sala, me lo merezco. Y sí, encontré el amor de mi vida y yo ya tengo el trabajo de mis sueños o mi empresa le está yendo muy bien y empiezas a gastar. Pues es lo mismo. La emoción sube y la inteligencia baja. Entonces, para mí, esa es la lección. En un país o en un lugar en nuestra América Latina, latinos de Estados Unidos que nos ven y todo, donde los latinoamericanos tenemos cosas preciosas, increíbles. Somos cálidos, somos creativos, abrimos las puertas de nuestras casas, hacemos amigos, conectamos. No somos xenofóbicos, hay algo de xenofobia ahí, pero en general somos muy abiertos con los extranjeros. O sea, tenemos cosas preciosas, pero el gran reto, uno de los grandes retos que tenemos es manejar nuestras emociones. Totalmente. Somos altamente emocionales, somos jarrito de tlaquepaque, somos cerillitos, nos encendemos, nos enojamos, porque me hizo, me lo dijo, y hacemos unos dramas. Y eso nos lleva a la pobreza, no solo financiera. Emocional, espiritual, empobrece a tu familia, empobrece tu relación, empobrece tu vida, empobrece tu salud. Entonces, ahí creo, a nuestros 55 años, creo que es algo que puede ser una misión muy bonita para quien decida sumarse a esto, crear una cultura donde mantengamos lo precioso que tenemos los latinoamericanos, pero le agreguemos inteligencia emocional. No nos puede ir mal con la inteligencia emocional. No nos puede ir mal con la terapia. No nos puede ir mal con el mindfulness. No nos puede ir mal con la paz interior. Todo se va a potenciar si trabajamos hacia adentro primero. Entonces, yo creo que en este momento esa es una gran habilidad de gente inteligente. Tener el valor de ir hacia adentro, de ver lo que no te está funcionando y atreverte a transformarte, porque es incómodo, pero te libera. Y es nuestra responsabilidad como comunicadores extenderlo a toda la gente para que lo hagan consciente. Es correcto. Muchas gracias, Marco. Qué barbaridad, qué buena historia, güey. Qué barbaridad. Ahora te voy a cantar tu canción. Venga. Vamos a ver qué pasa. Venga. A ver, mi querido Panda, ¿qué le vamos a tocar a Marco? Sin albur. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Nada más no me cante como Bad Bunny porque me he hecho correr, ¿eh? No, mira, fíjate que es una persona muy alegre y vamos a darle un ritmo, es que siempre está sonriente, ¿no? No lo ves. No lo ves. Casi. Cuando me junto con el contador y me dice lo que pago de impuestos. Ahí no. Dice, Marco, esto no se puede deducir yo. Ahí va. Esta es la historia de un chavito inquieto y soñador. Nació en Tijuana a
al lado de la radio y todo lo que su abuelo veía, él aprendía. Las antenas en su casa, entre las gallinas y todo el entorno, Marco creció. Él jugaba a ser locutor, se visualizaba haciendo radio. Eso lo emocionaba. Su madre lo enseñó a que tenía que hacer lo que su pasión le daba y enseñarse a vender. A sus 15 años, en Ciudad Obregón, por un concurso Marco llegó a su primera estación. Él era el locutor de un programa de rock y pop. Pero para tristeza de Marco eso casi no duró. ¿Y a dónde me voy a ir para seguir siendo locutor? El mismo de la radio le ofreció: pues vente en el horario después de las 8 porque nada se vendía. Entonces decían, pues si antes de las después vendes algo, pues dale. ¿Y qué crees? Que pasó a ser el programa de 8 a 10 en donde su patrocinador eran las pizzas. La Justa Pizza. La Justa Pizza, en donde Marco regalaba pizzas y así empezó su carrera como locutor a los 15 años. Él estaba completamente lleno de energía porque estaba haciendo lo que le gustaba, hasta que Ciudad Obregón le quedó chiquito. Se fue a Tijuana a buscar también una opción y en Tijuana, hasta en la televisión, empezó a ser conductor. Pero Marco tenía una gran hambre. Una situación en la que en ese momento tuvo que hacer un alto en el camino. Tu mamá tuvo un accidente en la que su discapacidad te llevó a cuidarla a tus 18 años. Esa es una gran bendición que te mandaron, porque al acompañar a nuestras madres nos hace ser unos privilegiados para poder regresarles lo mucho que nos han dado. En ese momento, Marco tomó a su madre y nunca la dejó. Y el hambre lo hizo que se abrieran caminos. Ya se había quedado Tijuana, no había tanta lana de por medio y necesitaba ganar más, así que se fue a hacer sus pininos a la Ciudad de México. Sus primos, que se llamaban Sonia y Fernando. Sonia y Fernando, le dieron hospedaje en su casa y Marco, desesperado, estaba tratando de buscar trabajo por todos lados, en el metro, en los camiones y en todos, nadie lo paraba. Y llegaba pensando que por haber estado en Televisa en Tijuana lo iban a dejar entrar. ¿Y qué crees? Que sí le valió de algo. En el Gafet, que en ese entonces no había lecturas ópticas, lo hacía entrar a buscar trabajo todo el tiempo. Se hizo amigo de la secretaria de una persona que fue su ángel de la guarda. Se llamaba... La secretaria Mercedes. Pero el señor... Martín Fabio, que era de Monterrey. Y así empezó a entrar Marco al tema. Todos los días iba a sentar a esperar a Marco. Digo, a Martín. Sin dejar de... Se me estaba escapando que él tuvo una gran oportunidad, que por un error se sacó la promesa de Raúl Velasco de que alguna vez lo iba a ayudar, cuando era él el presentador de una escuela Popov en la que le tocó presentar a su hija. Y le dijeron, presenta a Raúl, y dice Raúl, no, y se lo aventó, y eso lo hizo que se le abriera una puerta en el camino de la locución. No sabía cuándo lo iba a adaptar, pero entonces entre la locutora y Marco, entre la radio de Marco, de repente llega la oportunidad en que este señor llegó. ¿Y dónde está ese de Tijuana?, decía él. ¿Dónde está ese muchacho de Tijuana? Y Marco todos los días se sentaba y decía, llegó la oportunidad, aquí estoy. A ver, ¿tienes experiencia? Sí, claro, ya llevaba 8 años estando taloneando. Así que dijo, ponte a regalar unos boletos de Arjona. En ese entonces la 102 se había quedado sin locutores y Marco no tenía ni idea. Pues ahí empezó su historia en la radio nacional. Se puso a regalar boletos, se puso a hablar de Arjona y empezó a abrirse un camino tremendo, hasta que de pronto le llegó la oportunidad de ir al Acapulco Fest del 93. Lo iban a mandar porque era el único locutor que estaba en la 102. Y ahí el señor Velasco
se volvió a encontrar con Marco, porque él andaba en el Acapulco Fest. Y cuando hablaron le dijo, tú eres el de la escuela que dije. No aplaudan, no presenten, ya proceden. Yo te dije algo que era una promesa que ahora te voy a cumplir. Que si viene una oportunidad estarás tú ahí. ¿Y qué crees que pasó, Panda? Que Rebeca se enfermó y no pudo hacer la presentación de la noche estelar. Así que Marco le habló el hijo de Velasco y le dijo, Marco, tú tienes una oportunidad que mi papá te ofreció. Así que busca un traje. Tuvo que pedirle lana a los locutores para ponerse un trajecito en la noche. Se puso guapo y empezó a conducir la noche estelar. Ahí cambió su vida y todo se puso. Abrió caminos y Marco empezó. Años después de conductor llegó. Atínale al precio y te llevaste un auto. Un auto. Un auto. Un auto. Y ahí 100 mexicanos dijeron un sinnúmero de oportunidades y Marco no dejó de chambear, no dejó de apostar y a su madre nunca la dejó de apoyar. Pasó el tiempo y Marco empezó a despertar. Marco empezó a ver que no todo era lo que la televisión quería que fuera. Así que se rebeló y empezó a dar opiniones de cómo quería él llevar todo este tema de la publicidad y por qué no mejor traer desarrollo espiritual y finanzas. Ya había conocido al maestro Kiyosaki. Y entonces, ¿quién puede parar a una persona que empieza a despertar, Marco? Nadie. Así que Marco no cesó y se fue a Miami, que no era para él, ¿sí? Después fue a LA y ahí empezó su carrera ahora de podcastero. Combinaste absolutamente todo, lo veían 3 personas, pero él no desistió, porque estaba haciendo él, estaba haciendo tú. Después de trabajar con Kiyosaki y aprenderle, empezó a dar conferencias, empezó a vivir de lo que él creía, empezó a hacer lo que realmente él sentía y empezó a ser congruente con lo que la vida le ponía. Así que el señor ahora simplemente toma que aunque deje dinero, lo que vaya congruente a su mentalidad. Y eso justamente es lo que vienes a enseñar. Marco Antonio Regil, el que no anuncia cosas que no vayan con su filosofía de vida. Y aparte nunca se calla y dice lo que realmente es. A muchos les disgusta y a otros les encanta. A mí en lo particular, hermano, soy tu fan. Gracias. Porque la claridad y congruencia hace la diferencia y es lo que venimos a dar. Y todavía le falta a Marco mucho, mucho, mucho que aportar. Gracias, Marco Antonio, por estar aquí. Gracias por ser congruente y expresar a toda la gente, la audiencia. Esto les va a encantar. Gracias, Nayo Escobar. Qué bueno, es improvisar. ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó? ¡Un auto! ¡Un auto! Muchísimas gracias, hermano. Oh, Oye, gracias. canción larga, ¿verdad? Oye, ¿te aprendiste toda la historia que No me la aprendo, güey. ¿Va saliendo? Canalizo. Va a caer, canaliza, va saliendo. La neta. Para eso hay que estar presente. Muy presente. Muy presente. Exactamente. Sí. Y así es como me tuviste toda la hora que No, estuvimos, hora y media que estuvimos aquí. Gracias por escucharme así. No, y gracias al contrario a ti por ser tan neta, brother. Gracias. Si antes te admiraba, mi querido Marco, ahora te admiro más. Gracias. Y te lo digo públicamente. Dios te bendiga, tienes un gran amigo que te admira. Igualmente. Pues es recíproco. Gracias, hermanito. Gracias, Muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias.